Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez presentamos números reales. Hasta el momento solo conocemos los números naturales, enteros y racionales. Los números racionales englobaban a los naturales y a los enteros y eran aquellos números que podían escribirse mediante una fracción o bien mediante una expresión decimal, de tal manera que los números detrás de la coma eran totalmente conocidos, pues formaban un periodo. Sin embargo, si a los números racionales les agregamos los llamados números irracionales, tenemos el conjunto de los números reales, naturales, enteros, racionales, es decir, aquellos que pueden escribirse como fracción, y por otro lado tenemos los números irracionales. Esto es lo que nos falta para completar el conjunto de los números reales. Ejemplos de números irracionales: raíz de 2, raíz de 3, pi, logaritmo natural de 2, y así podemos continuar mencionando números irracionales. Vamos a conocer ahora el conjunto más grande que conocemos de momento y es el conjunto de los números reales. Como antes habíamos visto, en el conjunto de los números reales también tenemos dos operaciones básicas, suma y producto, que verifican propiedades similares a las que se verificaban en los racionales. Además, también tenemos una relación de orden con algunas propiedades que nos serán de utilidad más adelante. Vamos ahora a ver entonces estas propiedades. En primer lugar, notemos lo siguiente: las operaciones de suma y producto de números reales son cerradas dentro del conjunto de los números reales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada vez que tomamos dos reales y los sumamos o los multiplicamos, da por resultado un número real. Además, estas operaciones verifican las siguientes propiedades. Comencemos con las propiedades de la suma. Asociativa de la suma. La conocíamos pues ya se verificaba en los números racionales, naturales y enteros. Conmutativa de la suma. También la conocemos pues se verifica desde los números naturales a los racionales y ahora se extiende al conjunto de los números reales que involucra también a los irracionales. Existe el elemento cero en los reales, que es el neutro para la suma, y sumado a cualquier número real da por resultado ese número real, una vieja propiedad conocida de la suma. Y por último, para cada número real existe un único elemento, al que llamaremos opuesto para la suma, que hace que la suma de él con su opuesto sea igual a cero. Todas propiedades conocidas ya de los números naturales, enteros, racionales y ahora también reales. Vayamos ahora a las propiedades del producto. Nuevamente tenemos propiedades que nos resultan conocidas. El producto es asociativo. El orden de los factores no altera el producto. Tenemos el 1, un número real que multiplicado por cualquier otro número real da por resultado ese otro número real, es decir, existe el 1 neutro para el producto, y para cada número real no nulo existe otro que es su inverso multiplicativo. Todas propiedades conocidas desde los números naturales y hasta los reales para el producto. Por último, se mantiene la propiedad de que el producto es distributivo respecto de la suma. Las propiedades de la suma y el producto de números reales son las mismas que veníamos trabajando y se mantienen también en este conjunto más grande. Ahora bien, por cumplir con las propiedades anteriores, vamos a decir que el conjunto R tiene estructura de cuerpo. Y lo vamos a simbolizar aquí. Y además, se verifican otras propiedades que nos van a ser de utilidad en el futuro cuando queramos resolver ecuaciones, inecuaciones y demás. Vamos a ejemplificarlas en cada caso. La primera de ellas nos dice lo siguiente: si A más B es igual a A más C, entonces B es igual a C. Pongamos un ejemplo. Supongamos que X más 2 es igual a 5 más 2. Según esta propiedad, el 2 puede cancelarse término a término y resultaría entonces que X es igual a 5, donde X claramente tiene que ser un número real para poder aplicar esta propiedad. Vayamos con la segunda. La segunda nos dice que cada vez que multiplicamos un número por 0, el resultado es 0, es decir, 2 por 0 va a ser igual a 5 por 0 o va a ser igual a menos 8 por 0, no importa
que multipliquemos. Mientras multiplicamos por 0, el resultado final será 0. Vamos con la tercera propiedad. Si un producto de números reales es igual a 0, es porque uno de los factores es igual a 0. Por ejemplo, si multiplicamos 2 por x y da por resultado 0, como 2 es distinto de 0, eso nos obliga necesariamente a que el otro número desconocido sea igual a 0. Por último, si a es distinto de 0 y tenemos la igualdad a por b igual a por c, entonces necesariamente b es igual a c. Por ejemplo, si multiplicamos 2 por x y decimos que eso es igual a 2 por 3, esta propiedad nos está asegurando entonces que x debe ser igual a 3, pues lo podemos cancelar al 2, ya que el 2 es distinto de 0. Estas propiedades nos serán de mucha utilidad al momento de resolver ecuaciones e inecuaciones. Vamos ahora a ver el orden de los números reales. Comparar dos números reales nos obliga a comparar término a término. Si uno de los números es positivo y el otro es negativo, siempre es más grande el número positivo. Si los dos son positivos, compararemos término a término hasta encontrar un elemento mayor en uno de los valores. Y si los dos números son negativos, compararemos término a término hasta encontrar un elemento menor en uno de los valores. De esta manera, siempre estaremos eligiendo el número más grande. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Vamos a comparar los números que están en pantalla. Cuando el número es negativo y el otro es positivo, simplemente es más grande el número positivo. Cuando uno de los números es negativo y el otro también, debemos comparar término a término. Lo mismo pasa cuando ambos números son positivos. Entonces, vamos a comparar. En el primer caso, los dos son menos 1. En el segundo, los dos son 2. En el tercero, también coinciden en 1. En la cuarta posición tenemos un 3 y por aquí también. Finalmente, acá no tengo nada y acá tengo un 2. Al no tener nada, la posición que sigue evidentemente era 0. Es decir, este número era menos 1,2130, mientras que de este lado tengo menos 1,2132. Como estamos comparando números negativos, encontrar la menor expresión va a arrojar el mayor de los dos números. Hemos encontrado entonces de este lado el siguiente número, que como vemos, su expresión es más chica, si la miramos sin signo, que la que está a su derecha. Eso hace entonces que este número sea más grande que este, pues recordemos que el orden de los números negativos es inverso al de los números positivos. Comparemos ahora el número que tenemos a continuación. Nuevamente vamos a comparar. Como los dos números son positivos, buscamos la expresión más grande. En el caso anterior, como eran los dos negativos, buscábamos la expresión más chica y entonces ese iba a ser el número más grande. Es más grande dentro de los números negativos aquel que se encuentra más cerca de 0. Para poder comparar estos dos números vamos a hacerlo término a término. El 1 coincide, el 2 coincide, el 1 nuevamente coincide, el 3 coincide y una vez más el número continúa con 0 y acá continúa con 2. Claramente este número es más grande que este otro, con lo cual el número de la derecha es más grande que el número que se encuentra a la izquierda. Finalmente vamos a comparar una última expresión. Como podemos ver, el 0 coincide en ambos, el 2 coincide en ambos. Sin embargo, el número continúa con 0 el que está a la izquierda y con 1 el que se encuentra a la derecha. Al primer dígito más grande que encontramos, ya podemos decir que el número de la derecha es más grande que el número de la izquierda. Una vez más, podemos establecer el orden. Una aclaración que es de importancia. Este orden no puede utilizarse para comparar este tipo de expresiones, pues si bien las expresiones decimales son distintas, ambas representan el mismo número real. Les sugiero, como ejercicio, que conviertan esta expresión decimal en fracción y vean qué pasa. Veamos las propiedades de orden de los números reales. La primera de ellas es la ley de tricotomía y nos dice que dados dos números reales o son iguales o uno es más grande que el otro.
Por ejemplo, dados 2 y 5, ya que son distintos, sabemos que 5 es más grande que 2. Ahora bien, la segunda propiedad es la propiedad transitiva y nos dice que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A será menor que C. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, 2 es menor que 5. De la misma manera, podemos decir que 5 es menor que 8. Eso nos estaría indicando entonces que 2 es menor que 8. Vamos con la siguiente. Si A es mayor que 0 y B es menor que C, multiplicar a ambos lados de esta desigualdad no altera el sentido de la desigualdad. Es decir, por ejemplo, como 2 es más grande que 0, entonces, dada la desigualdad 5 menor que 8, si multiplicamos por 2 a ambos términos tendremos 2 por 5, 10. 2 por 8, 16. Vemos entonces que multiplicar 2 a ambos términos de esta desigualdad mantiene el sentido de la desigualdad. Vamos a la cuarta propiedad. Esta vez nos dice que si tenemos un número más chico que 0 y una desigualdad, multiplicar el número a ambos lados de la desigualdad invierte el sentido de la misma. Por ejemplo, menos 2 sabemos que es más chico que 0. Supongamos que tenemos la misma desigualdad, 5 menor que 8, y ahora queremos multiplicar por menos 2 a ambos términos. Al hacer 5 por menos 2 da por resultado menos 10. Al hacer 8 por menos 2 da por resultado menos 16. Como sabemos, menos 16 es más chico que menos 10. Multiplicar por un número negativo a ambos lados de una desigualdad invierte el sentido de la desigualdad. En el sentido usual, ¿no? El signo acá era menor y el signo acá es mayor. Vamos a la última propiedad. Si tenemos una desigualdad, sumar lo mismo a ambos lados de la desigualdad mantiene la misma intacta. Por ejemplo, si 3 es menor que 6, podemos sumar a ambos lados 5 y la desigualdad seguirá valiendo. Como ven, teníamos 3 menor que 6, 3 más 5, 8, será menor que 6 más 5, 11. Notamos entonces las propiedades de orden de los números reales. Y vamos a ver dos aclaraciones importantes. La primera de ellas es, diremos que un número es positivo cuando es mayor que 0. Y por lo tanto será negativo si es menor que 0, porque como sabemos, el número puede ser, dado un número A cualquiera, y dado 0 otro número real, o A es menor que 0, o A es igual a 0, o A es mayor que 0. Si A es mayor que 0, diremos que es positivo. Si A es menor que 0, diremos que es negativo, de lo contrario será igual a 0. La segunda propiedad es que la relación A menor o igual que B implica dos cosas, o bien que A es menor que B, o bien que A es igual a B. Una propiedad muy importante de los números reales es la propiedad que se encuentra en pantalla y nos dice que dados dos números reales A y B, tenemos infinitos números en medio. Lo importante de esta propiedad es que de alguna manera da una especie de completitud a los números reales. Por ejemplo, si tomamos el 1, sabemos que entre el 1 y el 2 hay infinitos números. En particular, podemos encontrar, por ejemplo, 1,5 o 3 medios, que es el punto medio entre ellos dos. Pero también tenemos 1,1, 1,11, 1,6 y así sucesivamente. Lo importante de esta propiedad de completitud de los números reales es que nos permiten dar un concepto geométrico a este concepto tan abstracto que es el concepto de número. Es decir, vamos a poder representar a los números reales mediante una recta numérica y esa representación geométrica viene a ayudarnos para poder entender el concepto abstracto de número. Vamos a ver enseguida qué es una recta numérica. La recta numérica es un concepto fundamental. Es una recta sobre la cual se elige un punto que va a representar el origen. A la derecha se elegirá otro punto que representará al 1. Esta distancia entre el 0 y el 1 se conoce como la escala y será la distancia usada para separar a cada número entero de su sucesor y de su anterior. Por último, se va a indicar el sentido creciente de la recta numérica mediante una punta de flecha que esté colocada en el extremo derecho de la misma.
Veamos entonces los pasos para poder hacer una recta numérica. El primer paso es marcar una recta y sobre esa recta elegir un punto de partida que será el origen. El segundo paso es tomar otro punto a la derecha del origen que será el 1. La distancia entre el 0 y el 1 es la escala y es la que separará a cada número natural o entero de su siguiente y de su antecesor. Por último, se va a indicar el sentido creciente de la recta numérica poniendo una punta de flecha en el extremo derecho de la misma. Con estas ideas vamos a construir nuestra propia recta numérica. Debemos entonces hacer una recta y elegir un punto de partida que representará el origen, es decir, el 0. A la derecha elegiremos una cantidad, una distancia arbitraria que va a representar la primera unidad, en este caso el 1. La distancia entonces que hemos encontrado será la distancia que va a separar a cada número entero de su siguiente y de su antecesor. Esto que está aquí pintado de amarillo es la escala y es la distancia que usaremos para escribir ahora el número 2 al 3 y así sucesivamente. Finalmente, con una punta de flecha en el extremo derecho de la recta se indica el sentido creciente, es decir, 0 es más chico que 1, más chico que 2 y así sucesivamente. Esta es la forma en la que vamos a representar una recta numérica que nos va a permitir además dar sentido geométrico al concepto de número, pues todos los números reales que conocemos pueden hallarse sobre la recta numérica. Por ejemplo, si en nuestra recta numérica quisiéramos marcar el 7/4, lo haríamos de la siguiente manera. Tenemos una recta sobre la que hemos marcado el 0 y a determinada distancia hemos marcado el 1. A la misma distancia que hay entre el 0 y el 1, marcaremos el 2. Para marcar 7/4, notemos que tenemos que tomar 7 de las 4 partes en las que dividimos la unidad, es decir, una unidad no nos alcanzará. Tomamos la primera unidad y la vamos a dividir en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Tomamos la segunda unidad y la dividimos nuevamente en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Finalmente, tomaremos 7 de esas 4 partes para ubicar al número real 7/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, en este lugar hemos encontrado al número real 7/4. Es una representación geométrica para un número real. Esto ha sido todo con números reales. Desde luego muchas gracias y cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios del video. ¡Hasta la próxima!